de Antonesca Áviles. ¿Qué es lo que ocurre en este caso que se vuelve a nombrar otra batería más de abogados? Ya vamos por cerca de 8 fiscales que se han tenido que nombrar en este caso para poder atender la magnitud del mismo. Hay muchos rumores corriendo de que parece ser que no es tan contundente la prueba como se había mencionado desde el principio. Hoy vamos a profundizar sobre ese tema con un panel de expertos aquí hoy. Además, vamos a entrarle lleno en esta querella radicada por Tomás Rivera Chat contra la ex fiscal Janet Parra. Querella que ya tomó en consideración el Tribunal Supremo de Puerto Rico y que empieza a discutirse en las próximas semanas. Hoy tenemos los videos, los sonidos, tenemos todo para compartirlo con ustedes a ver si el gas pela. Con esos temas, señores, arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, vamos a jugar pelota dura rápido. Tenemos 2 temas centrales que son importantísimos y que el país los está observando. Aquí está Silmarí Fleming, Víctor Rivera Hernández y Laisa Torres, el equipo completo hoy. Saludos, Fleming, a los compañeros y nuestra audiencia. Saludos, buenas noches. Encantado de estar flanqueado por mis 2 compañeros. Saludos, Ferdinand, y saludos al país. Saludos, compañeros, y buenas tardes, Puerto Rico. Me alegra compartir con ustedes. Tengo acá otro panel interesantísimo, el licenciado Joe Mercado. Joe, gracias. La ex jueza Sarielis Rosado. Jueza, bienvenida. Y el ex fiscal José Lozada. Saludos, fiscal. Siempre un placer estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, Margarita nos ha preparado un resumen de este caso de Antonesca. ¿Qué es lo que pasa en este caso, señores? Algo está ocurriendo. Vamos a ver la historia. Estamos entrando en el 8º mes después que ocurrió el asesinato de la menor Gabriela Nicole Prats en Aybonito y siguen los cambios y situaciones que no parecen ser las más regulares. Mientras Antonesca Áviles Cabrera espera con grillete por el juicio que se sigue en su contra, se le acusa de asesinato en primer grado. Que si ha habido cambios, escuche esto, el licenciado Orlando Velázquez renunció a continuar como fiscal. En su lugar entraron nuevos abogados. Les hablo de Miriam Nieves, Edmanuel Santiago y Jacqueline Pizarro, quienes se unen al equipo ya compuesto por Silda Rubio. Pero no olvidemos que este no es el primer cambio en este trágico caso. Al principio del mismo, la fiscal Brendalí Soto fue sacada del proceso y esto fue lo único que dijo justicia en el momento. El interés es que el caso esté a cargo de fiscales con amplia experiencia en procesos con menores. De otra parte, no se descartan sospechas de razones políticas para estos cambios, a raíz de expresiones de familiares relacionados con testigos. También se ha cuestionado el proceder de los primeros investigadores. Esto fue lo que escribió hoy en las redes sociales la madre de Gabriela Nicole. Vuelvo y lo repito, mi hija no se mató sola. A mi hija me la mataron con 11 puñaladas y dicen que no fue con intención. Por favor, a mi hija le destrozaron su corazón, la dejaron sin vida. Mi hija merece justicia. Sobre la mesa está nuevamente la evaluación de la imputada para decidir si tiene capacidad para enfrentar el proceso judicial. Vamos a repasar un poco el tema de los fiscales, porque aquí es que se levanta una ola de preguntas muy grandes y de cuestionamientos. Veamos la historia. Vamos a ver esto un momentito. Vamos a la gráfica. Estos fueron los primeros 4 fiscales que empezaron en este caso, empezando por Brenda Soto, Edwin Ortiz Rivera, Lourdes Cruz Vélez y Ernesto Quesada fiscales. 4 fiscales de primera que de momento empezaron a arrancar con el caso asignados por el Departamento de Justicia y los 4 salieron del juego. Después entran estos 2. Estos 2 fiscales que hasta el día de ayer básicamente estaban al frente del caso, que es el licenciado Orlando Velázquez, que es el que renuncia, y se queda al frente del caso la licenciada Silda Rubio, que es fiscal también, es la que se queda al frente del liderato de los fiscales. Pero mire esto otro, mire toda la otra batería de fiscales que se asignan durante el día de ayer. 3 fiscales más, unidos a la fiscal Silvia Rubio, se incorpora la fiscal del distrito de Aguadilla, la
jefa básicamente del distrito de fiscalía en Aguadilla la traen a San Juan a atender este caso. El licenciado Edmanuel Santiago, que es un fiscal muy reconocido porque atiende todo el área metropolitana y todos los casos grandes le caen en la mano, y también a los procuradores de menores de Ponce. O sea, están removiendo a dos fiscales de dos regiones grandísimas, importantes, a San Juan para atender este caso. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es típico, no es tradicional. ¿Por qué hay tanto movimiento de fiscales? Aquí están los expertos en el tema. Joe, ¿qué te parece? ¿Cómo reacciona? Bueno, a mí me parece que son dos casos sumamente complicados. Vamos a empezar por ahí. Y que, aunque no es normal, no es típico, no es ordinario ver la entrada y salida de fiscales, el gobierno lo que está mandando es un mensaje aquí de que está reforzando. Son dos casos importantes y yo lo que veo es que van a asignar 2 fiscales para un lado y 2 fiscales para el otro. Yo dudo mucho que los dos casos se pudieran llevar al mismo tiempo con solamente los fiscales que teníamos. Estos son casos muy, pero muy complejos y me parece que el fiscal Orlando Velázquez hizo un gran trabajo, pero que también está muy a tiempo porque no ha comenzado el juicio. Pero la salida de 4 fiscales iniciales, luego los otros, o sea, ese turnover de fiscalía no hace sentido si el Departamento de Justicia está claro y está seguro en el tipo de prueba que tiene. Pero él iba a renunciar ya como quiera, él le había enviado su renuncia a la gobernadora. Está bien, pero ese es el de ahora, pero están los 4 primeros y entonces... ¿Cómo lo ve usted, jueza? El fiscal Orlando Velázquez es un fiscal bien experimentado, probo, con mucha experiencia en esto. Cuando él sale precisamente cuando se han hablado de que han habido unas conversaciones entre el Ministerio Público y la Defensa para unas posibles alegaciones preacordadas. Y eso levanta bandera. Y levanta bandera porque podría dar la impresión de que en justicia no le aprobaron esas posibles alegaciones preacordadas, esas transacciones, y entonces se va el fiscal del caso y entran otra batería de fiscales, como quien dice, esto no se puede de ninguna forma transar. Esto no se puede llegar a ninguna alegación preacordada que pasa todos los días en Puerto Rico y se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Los fiscales, otra cosa, aunque este fiscal que renunció no fue el fiscal desde el inicio del caso, ciertamente fue el fiscal que vio las vistas preliminares, tenía conocimiento de todas las declaraciones juradas, sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades y con eso entra en conversaciones con la defensa. Pero obviamente, más allá de la renuncia del fiscal, y le pregunto a Lozada, hay toda una narrativa de parte de la secretaria de Justicia que aquí hay un plan estratégico que se había visto con anterioridad para fortalecer la representación del Estado. Le pregunto, ¿es un plan estratégico o es una renuncia porque se va la persona? Bueno, el fiscal Orlando Velázquez renuncia y de la carta de renuncia y lo que se ha vertido es que hay unas razones de salud y obviamente eso es muy confidencial, se respeta, pero el Departamento de Justicia ha señalado que está reforzando su equipo de trabajo. Sabemos que la defensa de Elvia Cabrera son abogados de primer orden y la defensa de Antioneshka son defensas de primer orden. Así que tienen que tener fiscales de primer orden para poder atender esto, porque de lo contrario... Pero los fiscales no eran de primer orden, los anteriores. Son de primer orden. Fíjate que Silda se queda en el caso, Silda Rubio, y Orlando Velázquez sale por cuestiones de salud, pero... Todos los fiscales, Manuel y todos los fiscales son de primer orden. Están reforzando el equipo. Antes habían 2 fiscales, ahora hay 4 para atender el caso de Elvia y atender el Antioneshka. Pero comenzaron con 4, pasaron con 2 y entonces ahora van con 4 nuevamente. Entonces 4, 2, 4. Pero son decisiones administrativas y ellos tienen que estar evaluando para tomar las decisiones. ¿Cuánto atrasa todo esto el caso? O sea, que ahora salga este fiscal que tenía básicamente, era el que estaba diciendo el preso, que salga, que entren 3 nuevos, aunque se queda la compañera del fiscal anterior, pero esto puede atrasar todo el proceso. No, en lo absoluto, no se atrasa en nada, nada se atrasa. El Ministerio Público siempre es uno, así que estos fiscales que trabajarán ahora noche, día feriados, fines de semana en esto, tienen que estar preparados para el juicio y estarán preparados y como quiera se queda la fiscal Rubio. Así que de ninguna forma se tiene que ver atrasado el proceso. Asuntos nuevos en este caso, ¿verdad? Está la decisión a nivel del juez de no presentar el rostro de la jovencita. Hablamos de Antioneshka, no hablar, exacto, no hablar no divulgar datos personales de ella en corte. Ahora, esto es como a destiempo. Esto se pudo haber hecho en un principio a nivel
nivel de vista preliminar? Bueno, lo que pasa es que el derecho es rogado. Se trae ahora, se le pide al juez y el juez resuelve conforme al derecho a la dignidad y el derecho a un juicio. ¿Qué es lo que determina el juez? Para que la gente entienda, ¿qué es lo que determina el juez? Bueno, que no se va a presentar el rostro de Antonieshka durante el juicio, que no se van a dar datos personales de ella, que no se va a decir dónde está ni la dirección. A mi modo de ver, como dije hace unos días atrás aquí, muy a destiempo porque todo el mundo ha visto el rostro. La pregunta es, ¿qué efecto práctico tiene esto? Cuando ya todo el país conoce ese rostro de alguna u otra manera. ¿Quién podría no ser influenciado? Pero tiene que verlo a base de la totalidad, porque el juez no solamente resuelve a favor de Antonieshka la cuestión, lo resuelve también para los menores que son testigos, porque la ley protege a los menores. Y aunque ella tiene 18 años ahora y está siendo juzgada como adulto, ella sigue siendo menor de edad a fines civiles. Está siendo procesada criminalmente como adulta porque se le renunció a la jurisdicción de menores y el juez tomó providencias porque las abogadas de asistencia legal pidieron el derecho rogado. Si tú no pides, no se te da. Así que pidieron que su rostro sea protegido, al igual los fiscales pidieron que para los testigos menores de edad. Claro. Pero miren, podría uno pensar que esto es algo inoficioso porque todo el mundo sabe quién es Antonieshka. Y al principio, cuando yo escuché la noticia, yo dije, pero ¿no será académico ya? Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en el juicio, uno está en el desfile de prueba y tampoco lo que se quiere, ¿verdad? Pues las garantías de poder protegerla es que digan, mira, no lloró cuando dijo esto, mira, miró para el lado, mira, miró para arriba, mira, pero... Y que realmente aquí estemos todo el tiempo enfocados en la cara de Antonieshka y no en la prueba que se está... En el proceso dice que es lo más importante realmente. Quien tiene que ver el rostro de Antonieshka y el divino es el jurado y lo va a ver. Bueno, señores, me parece interesantísimo y esto apenas comienza, ¿verdad? Esto va a tomar un buen rato la discusión y ojalá que Justicia logre establecer una estructura de fiscalización y de acusación formalmente que pueda tener resultados al final del camino, que es lo que reclama el país. Gracias a los tres, se los agradezco. Voy a una pausa. Kimberly, voy contigo y cuando regresemos vamos a entrar en el tema caliente de la famosa querella. Una querella que no es tradicional ni cualquier querella. Estamos hablando de un presidente del Senado, ex fiscal contra otra ex fiscal. Hoy es el día de lo no tradicional. No tradicional. Kimberly, venimos rápido. Yo diría de lo caliente, señores, porque esto está, mira, que bota fuego. ¿Y qué opina usted? ¿Cómo afectará el cambio de fiscales en los casos de Elvia Cabrera y Antonieshka Avilés? Usted escanee el QR Code y participe de nuestra encuesta. Claro, y quédese con nosotros porque anda cuesta arriba los servicios médicos en la montaña. ¿Cuáles son los retos que enfrenta esta población? Se sorprenderá con la exclusiva que presentamos. Además, sube la tensión política, señores. Rivera Chats contra Janet Parra. Nosotros tenemos el mejor panel. ¿Quién prevalecerá? Ellos nos cuentan, así que usted no se puede perder lo que ellos tienen que decir. Y la gran interrogante, ¿qué sucederá con el costo del combustible, de la gasolina? ¿Sube o baja? Pues mire, Jorge Colbert nos trae todos los detalles, así que usted quédese con nosotros. Bueno, vamos a jugar pelotadura con este tema porque la erradicación de una querella por parte del presidente del Senado, abogado y exfiscal, contra otra figura muy reconocida en Puerto Rico, donde trabajó como fiscal también de Puerto Rico, fue nominada, designada secretaria de Justicia, no es poca cosa. Es un choque de trenes muy importante y el Tribunal Supremo acaba de darle relevancia e importancia y lo va a considerar y va a tomar una decisión. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver la historia. Entre el 2011 y 2012 hubo una redada en el residencial Los Jenis en Bayamón y allí un familiar de Tomás Rivera Chats fue arrestado porque fue a un punto de drogas a comprar droga. Yo recibí una llamada de Tomás Rivera Chats para que le diera la oportunidad a su familiar y yo me negué. La diferencia entre los nombramientos anteriores y este es que yo no accedí a no radicarle cargos a una persona que había que radicarle cargos porque era familiar de Tomás Rivera Chats. Por eso para ellos era intransigente. Ok, tengo a Ramón Rosario, saludos Ramón, el licenciado Eddie López, el licenciado Chile Coma y también está la licenciada Anabel Torres Colbert. Que de hecho, vamos a arrancar con Anabel. Anabel, ¿cómo lo ves tú? Parecía que el presidente del Senado estaba en silencio. Después que habían salido estas declaraciones, no habíamos visto ni un buenos días, ni un buenas tardes, ni un buenas noches. Y de momento
advenimos en conocimiento de que mientras estaba ocurriendo ese silencio, el presidente del Senado había ido al Tribunal Supremo a presentar una queja ética contra la licenciada Janet Parra. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo creo que es importante ir al trasfondo de estas dos personajes para saber qué puede estar ocurriendo y la animosidad o las estrategias de lo que está pasando. Aquí todos vimos en el proceso de confirmación todo lo que ocurrió entre Janet Parra y el presidente del Senado, que como cuestión de hecho no tuvo los votos y por eso se tuvo que retirar. Pero no fue un simple que no tenía los votos, es que durante ese proceso hubo controversias duras y directas que tenía que ver con el pasado profesional de la licenciada Parra, en una involucración en lo que tenía que ver con un caso donde se le dijo que tenía conflicto de interés, donde surgió un audio donde ella decía que ella sabía jugar debajo de la mesa, que primero negó su existencia y después corroboró que era su voz, entre otras confrontaciones que hubo sobre la veracidad o no de lo que la secretaria de Justicia en ese momento nominada había establecido en ese proceso. Finalmente no se confirmó. Y un año después, en un podcast, de la nada, sale la licenciada Parra a hacer esta alegación contra el presidente del Senado. Un asunto que no surgió en todos esos dimes y diretes cuando se estaba atendiendo su nominación como secretaria de Justicia. Y vemos que el presidente del Senado se atreve a juramentar, porque eso es una parte importante para presentar una queja. Hay que juramentar lo que se dice allí, que tenemos que presumir que él está negando los hechos. Por lo tanto, aquí vamos a ver que va a ser un asunto de credibilidad, porque tenemos que pensar que la licenciada Parra va a decir, sí, yo lo dije, porque en efecto ocurrió. Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos vertientes que son importantes. Número uno, la alegación de que ella pueda estar mintiendo y que eso de alguna forma va en contra de las reglas éticas actuales, donde uno como abogado no puede estar dando declaraciones falsas y no ser honesto. Pero otro elemento también está que si de haber sido cierto que en efecto esa llamada ocurrió, porque hace 14 años, cuando la licenciada Janet Parra era fiscal, no cumplió con su deber ético como abogada de ir a las debidas autoridades para hacer la denuncia, porque eso también hubiese estado obligado si en efecto hubiese sido verdad. Pero yo quiero traer otro elemento que no vimos en ese audio. La licenciada Parra no se mantuvo ahí de lo que pasó. Si se escucha un poquito después, ella dice un elemento que me parece que es importantísimo en la cosa política que estamos viviendo. Ella dice que cuando ella se entrevistó con la gobernadora para el puesto de ser nominada para secretaria de Justicia, la gobernadora le preguntó directamente sobre el asunto. Que la gobernadora le dijo, oye, ¿es verdad que Tomás Rivera Schatz de alguna forma la llamó usted por algo de un caso? Porque él dice que usted es intransigente. Por lo tanto, es la licenciada Parra en ese mismo audio donde trae a la gobernadora a este juego. El presidente del Senado se está jugando su credibilidad política porque está precisamente poniendo su credibilidad en manos del Tribunal Supremo. Pero ¿qué puede estar pasando aquí también? La licenciada Parra, para defenderse, va incluso a incluir a la gobernadora, que cómo es que ella se enteró que en efecto esto ocurrió como parte de su prueba para defenderse de esa queja. Porque fue ella la que trajo a la gobernadora, o quizás por el dime y direte que hay en el PNP, es que de momento ella fue que dio estas expresiones precisamente para ir en contra de la credibilidad del presidente del Senado. Pero aquí una de dos cosas, o se pierden los dos, pierde la credibilidad, o el presidente del Senado, si logra que haya algún tipo de consecuencia contra la licenciada Parra, se fortalece aún más, y cómo eso entonces tiene un efecto en el juego político actual del PNP y las posibles primarias que puedan ocurrir entre estos dos líderes políticos. Paso allá contigo, Ferdinand. Excelente, excelente, Anabel. Bueno, aquí tengo este panel. Fíjate todos los datos que trae Anabel. El hecho de que la gobernadora tomó conocimiento de esto en un momento determinado, el hecho de que tenga, quién tiene la credibilidad aquí en este mundo, y el tema de los 14 años que esto ya ha pasado. ¿Cómo lo ven? Mira, dos cosas. Primero, lo del podcast no había tenido color. Sale ahora la discusión precisamente por la erradicación de la querella y la especulación que estamos haciendo, que una cosa tiene que ver con la otra, pero no necesariamente, la querella no sabemos de qué es, no necesariamente tiene que ver con los incidentes del podcast y lo que ella delata. El presidente del Senado en su proceso de confirmación también señaló que ella había intervenido con unas cámaras y con... O sea, no sabemos a ciencia cierta por qué es que se declara, ¿verdad? ¿Por qué es que se emite una querella? Porque si fuera el caso particular de la alegada llamada para pedir un favor especial para un familiar,
Si llegara a hacer eso, al final del día, ¿qué va a ver el Supremo? Uno va a decir que sí, otro va a decir que no. Es una cuestión ya de credibilidad y más complicado de adjudicar responsabilidad. Mira, en efecto, tenemos el asunto de credibilidad. La licenciada Parra Mercado estuvo aquí aplicando una regla distinta al secretario de Salud, como recordarán. Yo mismo la desmentí, la tuve que desmentir aquí. Está el asunto de la gobernadora, de lo que le dijo a la gobernadora de que si era o no era la voz de ella. Aquí hay un asunto de credibilidad, como muy bien dice el licenciado Rosario. No obstante, es difícil probar con el tiempo. El timing es súper cuestionable en términos de lo que había pasado hace 14 años. La información, ¿cómo uno prueba eso? Ella podría probar el registro de una llamada. Eso no significa que se dijo en esa llamada lo que se dijo. Si hay algún mensaje de texto, hay mucha prueba que no necesariamente uno después de 14 años la tiene. ¿Puede haber consecuencias para la licenciada Parra? Puede haber consecuencias y definitivamente ambos están jugando aquí su credibilidad, Felián. Quiero decir, las alegaciones que la licenciada Parra presenta son alegaciones de interferencia con un caso criminal. Estamos hablando de grandes ligas y definitivamente esto puede tener una consecuencia, porque para contestar lo que Eddie plantea, si mañana la licenciada Parra saliera con alguna declaración jurada, porque éticamente cuando a ella se le presenta ese caso y ella es la fiscal y recibe una llamada, lo más ético es, yo me voy a inhibir y me salgo y se lo doy a otro fiscal. Si eso pasó, tiene evidencia. Si ella preparó ese día una declaración jurada y la tiene guardadita hasta el día de hoy, son muchos elementos que pudieran estar sucediendo para probar esto, pero si no lo prueba, tiene problemas serios. Pero más allá de todo eso, lo que levanta bandera es que esto haya ocurrido en el 2011, 2012 y todavía no haya sido hasta el 2026. Definitivo. Que haya traído la información. Debió de haberlo. Siendo ella fiscal, tenía que haber hecho la denuncia. Definitivamente debió haberlo. Por lo tanto, ella puede estar sujeta también a algunas acciones, porque si no hizo la denuncia cuando tenía que hacerlo, siendo fiscal. Digo, y pasaron semanas entre lo que pasó en el podcast y finalmente la información que trasciende. Yo me imagino que debe haber sido muy complicado para ella pero incluso el que no haya habido reacción de Tomás. En la cosa política, en el momento de su nombramiento. Sí. Ella tenía la oportunidad de decirlo en ese momento y tampoco se dio. O sea, el momento de su nombramiento, porque es el mismo presidente del Senado el que se está oponiendo a su nombramiento. Qué raro que eso no pasó en ese momento. Pero estamos llegando a la conclusión que tiene que ver con esto. No necesariamente esa querella no necesariamente. Este asunto. Sí, pero aunque no tenga que ver, la realidad es que está haciendo unas denuncias ahora mismo que pero no tienen. Estamos discutiendo esto por razón de la querella. Esto había pasado desapercibido. Exacto. Digo, y la querella es confidencial también. Lo que vimos es el documento para que ella conteste en 10 días. Es confidencial también. ¿Qué más hay ahí? Aquí hubo un liqueo, claro. porque eso es confidencial también. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regreso con ustedes, porque entonces quiero tomar en consideración la nueva controversia, que es los dos proyectos con un mismo fin, tanto de Tomás Rivera Chat como de la gobernadora, los dos tratando de reformar el sistema de permisos de Puerto Rico. Hoy hubo una conferencia de prensa con mucha gente y acaba de salir hace escasamente unos minutos un famoso mensaje por las redes sociales de Tomás Rivera Chat sobre ese tema. Se los cuento cuando regresemos. Kimberly. Ay, Ferdinand, pero no nos puedes dejar así. Usted quédese conectadito porque venimos con eso y queremos saber su opinión. Así que usted continúe votando desde ya nuestra encuesta. Claro, y el centro de la isla lamentablemente sufre un momento crítico en servicios de salud. ¿Cuál es la realidad de la montaña? Hoy se la mostramos, señores. Y la incertidumbre continúa. ¿Qué pasará con el precio de la gasolina del combustible? Ya está aquí con nosotros Jorge Colbert con un adelanto. ¿Qué podemos esperar? Vamos a presentarles el efecto que ha tenido esta guerra de Estados Unidos con Irán y muy particularmente si se sostiene el acuerdo de paz, cuánto tiempo va a tardar en que mejore la economía significativamente por los efectos que ha tenido este conflicto bélico. Es muy preocupante y nosotros queremos darle información, así que gracias Jorge, quédese con nosotros. Bueno, vamos a ver pelotadura con este tema nuevo. Ayer la gobernadora vino aquí a nuestro programa y presentó en exclusiva lo que es las 800 páginas aproximadamente que tiene su proyecto de transformación de los permisos. Pero el día anterior, Tomás Rivera Chat había presentado otro documento de 70 páginas aproximadamente, ¿no? Hoy la gobernadora hizo su evento en Fortaleza con mucha gente del sector privado donde aparecían endosando el proyecto de 800 páginas. Obviamente nadie se lo ha leído porque ¿quién se va a leer los 823 para ser preciso. Le hice 800 páginas un ratito allí. Y le tiró una pullita al presidente del Senado, ¿qué dijo? Tomás Rivera Chat, porque ya en una comunicación que emitieron sobre eso, dice, junto al sector privado firmamos un memorando de entendimiento. Esto no es un documento simbólico,
es un compromiso de respaldo institucional. Voy con Colbert ya mismo a hablar de este tema, pero ¿cómo lo ven ustedes, Ramón y Chile? Lo principal, una reforma de permiso yo creo que es necesaria. Se ha avanzado, hace falta mucho más. El presidente del Senado radicó una versión, la gobernadora radicó otra versión, y Ferdinand fue legislador, se puede hacer un sustitutivo, se puede enmendar uno, se puede enmendar el otro. De hecho, el presidente del Senado lo primero que dice, porque lo que queremos es la pelea rápido, que el presidente le vuelva a dar a la gobernadora al presidente. Ramón. El presidente por la mañana. Bendito. Yo te doy el turno ahorita, papá, me lo dejas ahora. Lo más importante. Pero mira, yo te lo doy ahorita. No puedes obviar. Mira, bájale la silla a este que ya la tiene bajita. El informe del comité. ¿Quieren la pelea? El presidente del Senado lo primero que hizo por la mañana fue descartar la pelea. Aquí veremos los dos proyectos, analizaremos y aprobaremos lo que es mejor para Puerto Rico y vamos a hacer una reforma que no hizo el Partido Popular de Eddie. Tan sencillo como Rosario. El Partido Popular no tiene que ver nada con eso. Y el informe lo tuvo él en la mano y la primera cosa que dice arriba en la exposición de motivos es que era el comité quien le dio las recomendaciones y el proyecto de Tomás Rivera Chats tiene las recomendaciones de ese comité. Pues esto es bien sencillo. Tiene el PNP, Ramón, tiene el PNP la oportunidad única de su vida de arreglar todo lo que han hecho en los últimos meses. Hay un dato que es bien importante. Aquí hay un informe final del Task Force para la simplificación del sistema de permisos, revisado el 31 de octubre. El presidente del Senado sabía que había ese informe y sabía también que la gobernadora iba a radicar un proyecto. Hay que ver las cosas también en el contexto. Y el otro contexto importante, Víctor, es que para el informe que se hizo para los todoterrenos, se ignoró cuando se radicó el proyecto de Fortaleza. Y fueron a la vista pública a decir, eso que está ahí en ese proyecto no fue lo que nosotros le recomendamos a la gobernadora. Eso es importante en este contexto también, porque en este informe puede que se hubiese Digo esto porque aquí la pregunta, hizo un planteamiento, pero la pregunta es si para cada proyecto importante vamos a tener de ahora en adelante dos versiones por el contexto político que hay en Puerto Rico. Podemos tener 25 versiones. Lo importante es que se apruebe una, que tenga los votos de los legisladores y la firma de la gobernadora Jennifer González. Eso es lo importante. Definitivamente, pero viéndolo de afuera se ve una intención más allá que la mera aprobación o buscar la aprobación de un proyecto de permiso, porque lo que contiene el proyecto de la gobernadora es su promesa de campaña. Podría ser, y habrá gente que desde afuera lo que quiere es provocar una pelea entre el presidente del Senado y la gobernadora. Yo lo único que quiero es que se apruebe una versión que tenga el voto del presidente del Senado y lo firme la gobernadora. Todo Puerto Rico está esperando este proyecto con ansias. Ambos tienen que entender que si se logra un consenso entre la gobernadora y el presidente, no solamente el partido, todo Puerto Rico se lo va a agradecer. Aprovechen la oportunidad. Estoy de acuerdo con Chile y me preocupa que es raro. Se quiere provocar una pelea. Es bien raro. Ramón, cuando la gobernadora le llama agresor y él le dice a ella que no tiene credibilidad, oye, no es que sea una discrepancia porque son líderes fuertes. Tienen que verlo en el contexto que dice Víctor. Esto hay que verlo desde afuera. ¿Seguro? Todo Puerto Rico los está mirando, tanto a la gobernadora como al Senado. Aprovechen esta oportunidad. Se pierde esa oportunidad. Chile, se pierde esa oportunidad con dos proyectos. Se va a perder esa oportunidad. Porque uno de los proyectos, ya yo me leí el del Tomás Rivera Chat. Ese proyecto es compatible con el de la gobernadora. Hay 19 proyectos que tienen que ver con permisos actualmente en la legislatura. Y puede pasar un sustitutivo, eso pasa todos los días. Bueno, vamos a hablar de la guerra de precios y todo cómo nos afecta el bolsillo. Jorge Colbert nos trae detalles. Adelante, Colbert. Así es, Ferdinand. Bueno, vamos a hablar del efecto de esta guerra que está ahora mismo en un acuerdo de paz tentativo, que está agarrado muy débilmente por parte de Estados Unidos y de Irán. Pero han pasado casi 6 semanas desde que comenzó esta guerra el 28 de febrero y vamos a ver el efecto que ha tenido a nivel mundial y a nivel de Puerto Rico. Para que tengan una muestra, en Puerto Rico, por cada $10 de aumento sostenido en el barril de petróleo, tiene un efecto en la economía de cerca de 350 millones. Para que tengan una idea, ha subido cerca de $20 el barril, de $75 está a 95, de hecho, ahorita estaba a 96. Quiere decir que como solamente ha ocurrido 6 semanas, obviamente no van a ser 700 millones, van a ser cerca de 60 millones solamente en el asunto del precio del combustible, de la gasolina. Pero ¿cuáles son los sectores más afectados en aumento de precio? La gasolina, los alimentos, por supuesto, la transportación terrestre, la marítima y aérea, el costo de pasaje, las importaciones de productos y derivados del petróleo y los costos de materia prima. Ahora bien, si se logra el acuerdo en los próximos, ya quedan 13 de esos 14 días entre Estados Unidos e Irán, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo las cosas van a regresar a los precios antes de la guerra con Irán? Y les tengo ahora el análisis de cuánto va a ser dependiendo del efecto del sector económico. En el caso del combustible, del precio de la gasolina,
que se mantenga entre $85 y $95 el barril va a durar o va a tardar en bajar cerca de 2 a 3 semanas. Si fuésemos a los precios entre 60 y $70 el barril, que era el precio del año pasado, habría que esperar entre 30 a 90 días, estamos hablando básicamente de 3 meses. En la tarifa de la luz, el próximo trimestre que comienza básicamente en julio, tendríamos que ver el ajuste que se hizo si no hay otros factores. Por ejemplo, ahora el 16 de abril viene la tarifa básica, la nueva tarifa básica que comienza el 1 de julio. Los precios de los productos se supone que empiecen a bajar nuevamente entre 30 y 60 días. ¿Por qué? Porque es más lento el proceso de bajar el precio que subirlo, que se da mucho más rápido. La inflación se supone que comienza a bajar entre 60 y 120 días. El impacto en la economía del país se va a poder medir cerca de aquí a 6 meses. Y esta que está aquí, que es la más importante, que quiero que observen, que es el impacto en los recaudos del IBU. ¿Qué quiere decir esto? Si que económicamente la gente se detiene y obviamente consume menos, se reduce el IBU y evidentemente esto afecta a los ingresos del gobierno de Puerto Rico. Así que estaremos muy pendientes al efecto económico en las próximas semanas. Pasamos con Kimberly. Así que no hay que preocuparse, hay que ocuparse y sobre todo pues ahorrar para las vacas flacas. Y usted votó en la encuesta, claro, ¿cómo afectará cambio de fiscales en casos de Elvia Cabrera y Antonieshka Avilés? Un 51% dijo que afectará negativamente. Gracias a todos y quédese con nosotros. Acceso a salud en la montaña es crisis. Los pacientes enfrentan más obstáculos que nunca. ¿Qué es lo que está pasando? Usted se sorprenderá con la exclusiva que presentamos. Bueno, mis amigos, vamos a atender este tema que afecta a mucha gente en los pueblos de la isla. Mientras en la zona metropolitana las ambulancias llegan en minutos, en la zona de la montaña es muy difícil y muy distinta la historia. ¿Por qué? Vamos a ver la historia del buen amigo Luis José Moura. En Puerto Rico, una emergencia médica no se vive igual en todos los lugares. Mientras en áreas urbanas la ayuda puede llegar con rapidez, en sectores apartados la distancia, la falta de ambulancias y el deterioro de las vías convierten cada situación crítica en un desafío mayor. Para muchos residentes de la zona rural, una caída, un infarto o una complicación respiratoria puede implicar esperar largos minutos o incluso horas por asistencia. Cuando la ayuda tarda demasiado. Si pasase una emergencia después de las 10 de la noche, que ya prácticamente no tenemos servicios médicos disponibles, pues automáticamente nos tendríamos que ir a Ponce, con los inconvenientes que están arreglando la carretera. Y es bien limitante. Más preferible es que abriera las 24 horas, pues si acaso una emergencia médica no hay que ir a Ponce o a Guayanilla, que también hay otro CDT. Y que por favor que breguen bien con la carretera, que para doblar hacia CDT también es un poco peligroso durante la noche. Si hablamos de lo que sería de día, ¿verdad? Lo que estamos hablando de eso de las 4 o 5 de la tarde, tenemos un poquito más de facilidades, pero si ya manejamos de tarde, noche, pues los hospitales que tenemos más cerca es Ponce, o Arecibo. Pero estos retos de las emergencias médicas en pueblos distantes también la viven los paramédicos, quienes recorren largas distancias y trabajan con recursos limitados en busca de salvar vidas. Y tuvimos un caso hace ya varios años atrás, ¿verdad?, que tuvimos la dificultad, como dice, de la distancia. Ese que nosotros nos encontramos en Ponce cuando ese caso cayó, y ese caso cayó en Adjuntas. Al momento no había ninguna ambulancia disponible en Adjuntas y la más cercana éramos nosotros. El resultado no fue el mejor, porque el resultado, pues, debido a la magnitud del trauma que tenía ese niño, pues falleció. Y pues podemos ver esa problemática que tenemos muchas veces, en muchas ocasiones, la distancia que tenemos, la poca, muchas veces visibilidad, la oscuridad, y ciertos peligros que podemos tener. En una emergencia médica cada segundo cuenta, pero en muchos rincones de Puerto Rico la ayuda no siempre llega a tiempo. Para estas comunidades la distancia no es solo geográfica, es una brecha que puede costar vidas. Cuando la ayuda tarda demasiado.
Pero qué bueno que traemos esta historia, porque aquí en San Juan uno tiene por ahí, los que viven en la área metropolitana, tienen un hospital en cada esquina, pero no es lo mismo allá en la montaña. Aquí está Abner Gómez, que es el comisionado de negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas. Saludos, Abner, bienvenido. Luis José Moura, el reportero nuestro allá en el área sur de Puerto Rico, y tenemos a José Irán Soto, que es el alcalde de Adjunta. Alcalde, saludos. Saludos a toda la gente que nos ven a través de Jugando Pelota Dura. Alcalde, cuando alguien se enferma ya en Adjunta, ¿qué hace la gente cuando una enfermedad seria? ¿A dónde tienen que arrancar? ¿Para Arecibo, para Ponce? ¿Para dónde arrancan? Bueno, la primera opción que tenemos es Ponce. Ahora mismo yo tengo a mi mamá en el Hospital San Lucas y desde el Hospital San Lucas es que estoy atendiendo esta entrevista. ¿Y cuánto se echa la gente? Bueno, yo sé que ha habido intentos de mejorar todas las rutas hacia allá, pero como quiera que sea, estamos hablando de más de media hora, ¿verdad? Para poder llegar al hospital. Eso es media hora si estás en el casco urbano, pero si estás en uno de los barrios distantes, se puede convertir en 45, 50 y hasta una hora, dependiendo la situación. Y cuando uno está en condiciones, cuando uno está en condiciones, cuando hay una emergencia, pues aquí a veces cuestionamos cuando una ambulancia llega 3 minutos tarde o 5 minutos tarde, pero entonces el tramo de montarte en un carro, arrancar, o esperar que llegue la ambulancia para arrancar a llevar a la persona a Ponce, ¿cómo lo está haciendo la gente? Bueno, la realidad es que esto es un factor que pasa en todos los Estados Unidos, los pueblos que son urbanos, ¿verdad? Que viven las rurales, la dificultad es la misma. Hay estadísticas de distintos estados que hay ambulancias que tardan hasta 1 hora. Eso no es algo que pasa aquí en Puerto Rico. Ahora bien, yo no quiero llevar esto, si me lo permite, Ferdinand, para hacerle un ejemplo. Los tiempos de respuesta de los servicios médicos varían no tan solo por la topografía, porque nosotros tenemos retos en Puerto Rico, la topografía al centro de la isla, pero también es difícil responder a una emergencia en el área metropolitana, a la hora pico. Imagínese la milla de oro, cuánto tiempo te tardas a las 5 de la tarde en llegar a la Plaza de las Américas, para tomar un ejemplo. Así que son retos que tenemos en las emergencias. Ahora bien, todas las emergencias que nosotros recibimos para todo Puerto Rico, nosotros tenemos un despacho que da instrucciones prearribo y nosotros de forma inmediata comenzamos a manejar, orientar al paciente en lo que llega a la ambulancia. Así que el centro de la isla, nosotros aproximadamente atendemos entre las ambulancias privadas en acuerdo, los municipios integrados al 911, en lo que va de año llevamos 4.500 llamadas. Y te iba a preguntar, Moura, ¿qué es lo que reclaman los alcaldes y la gente? ¿O construcción de hospitales o mejores accesos? ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, dame un ejemplo adicional de Adjunta y Ponce. Bueno, el asunto que trae el alcalde de Adjunta se repite en Utuado, Adjunta, Lares, en Peñuelas, en Villalba. Estamos hablando de una extensión territorial grandísima. Y más allá del tiempo que puede tomar el trasladar a ese paciente a un hospital, ya sea en Ponce, Arecibo, el asunto es que no hay instituciones médicas en esos municipios que puedan estar abiertas las 24 horas. A veces hay pequeños CDTs que dan servicios simples, no nada complicado. Y si a las 7 de la noche un paciente se le complica una situación, imagínese Me gustaría hacer una segunda parte de esto, Abner, que tú puedas estar trayendo los alcaldes de toda esta zona de la montaña. Porque la verdad que esto es una cosa seria. Esto no es un tema liviano, es un tema de salud. Y aquí, obviamente, pues, los minutos cuentan cuando hay gravedad. Claro, hay muchas vidas que están en riesgo por esta situación. Los hospitales en los municipios de Centro de la Isla tienen sus salas de emergencia. Nosotros, depende de la condición, las ambulancias llevan a los pacientes a estas salas, que la mayoría están 24/7, estabilizan el paciente, de igual forma se transportan una vez se estabilizan a los hospitales donde hay más servicios. Gracias. Les prometo hacer ese segundo encuentro aquí con los alcaldes y gracias al alcalde de la Junta. Voy a una pausa, voy con Kimberly y regresamos con la última entrada de juego que está buenísima. No se vayan. Gracias, Ferdinand. Y aquí sigue la gente comentando. Aquí una persona nos comenta, Ernesto Torres dice: el que no conoce la historia se verá condenado a repetirla. Y así sucesivamente los comentarios están que arden en nuestro canal de YouTube. Pausamos y regresamos enseguida.
Bueno, mis amigos, y este domingo es la carrera de Jajome. Mire, ya yo tengo mi medalla aquí, la Isa tiene la suya también. Estamos ready. Y aquí está Luis Fustel, director de Turismo Deportivo, de la compañía de turismo. Gracias a la compañía de turismo por apoyarnos. Y Julián Delgado, de la Cruz, el hijo de Alex Delgado aquí, que ha sido el promotor de todo esto. Bueno, ¿cómo entra el turismo? ¿Cuán importante es este evento para el turismo deportivo? Ferdinand, primero que todo, gracias por recibirnos acá nuevamente. Estamos bien contentos de poder apoyar eventos como estos, porque sin duda alguna, en turismo deportivo, ¿verdad? La división que estoy dirigiendo ahora mismo en la compañía, estamos tratando de descentralizar el turismo y no tan solo, ¿verdad?, estar apoyando y entrar en eventos que sean playa, sol y en el área metro, sino que también estamos buscando ir a esos pueblos del centro de la isla y quizás dar una mirada a la montaña, dar una mirada a carreras que expongan quizás nuestro paisaje natural. Qué mejor carrera que Jajome para hacer eso, ¿verdad? Que todos los que hemos ido pues ha sido espectacular. Julián, los últimos detalles. Mira, ahora mismo esta es la segunda edición de la carrera de Jajome. El 5K y el 10K está sold out. Ya lo que quedan son pocos espacios para el 16. Así que de aquí lo más probable esta noche se va la mayoría de ellos. Es importante que entren a micarrerapr.com y se inscriban en este momento. Los del 16K deben llegar a las 4 de la mañana, los del 10K a las 4:20 y los del 5K a las 4:40. Y desde las 4 de la mañana tendremos una logística corriendo hasta allá arriba, desde Pérez Hermanos Plaza hasta allá. A las 4:40. Allí vamos a estar durmiendo. Y gran parte de los fondos se van a donar a organizaciones que son importantes. Organizaciones, Sociedad Americana contra el Cáncer y Kilómetros de Cambio, organizaciones muy importantes en Puerto Rico. Julián, ¿dónde se recoge el número? El número se recoge en Our House este viernes y sábado. Se recoge allí y pueden separar su espacio para grabar su medalla por la parte de atrás con su nombre y su tiempo, gracias a la joyería Curi Universal. Yo como que los conozco. Bueno, gracias a los dos, se los agradezco. Ya seguiremos. Mañana damos más detalles. Cuídense, que disfruten la noche. Adiós.